Hola, espero se encuentren muy bien. Bueno, esta grabación pues tiene como finalidad darles un repaso sobre el contenido, pues no todo el contenido, pero sí el contenido esencial de su curso de obligaciones uno y pues lo que más van a necesitar para esta materia, para contratos. Em, Voy a hacer una salvedad desde ya. Este es todo el contenido del curso de obligaciones uno. El módulo uno es la estructura de la obligación. El módulo 2 son la clasificación de las obligaciones y el módulo 3 son las fuentes de las obligaciones. En esta grabación nos vamos a centrar solamente en el módulo 3 que corresponde prácticamente a todo lo que es la teoría general del contrato, que es un tema persistente, lo van a necesitar cada vez que estudien cada uno de los tipos contractuales, pero pues también es de suma importancia el módulo 2 que es la clasificación de las obligaciones. Y especialmente pues necesitan saber la clasificación de las obligaciones según el objeto, dar, hacer y no hacer, sobre todo. em, Clasificación de las obligaciones sujetas a plazo y o a condición, obligaciones dinerarias, obligaciones según el sujeto, conjuntas y solidarias. No voy a abarcar este tema en esta monitoría porque siento que puedo enfatizar mucho más en ellos cuando estudiemos la compraventa, cuando hagamos una auditoría de compraventa o cuando hagamos una auditoría de arrendamiento, que aquí es donde cobran especial relevancia estos tipos de clasificación de las obligaciones. Aún así, pues mi recomendación es que repasen un poco sus lecturas de obligaciones uno, si no las tienen, yo se las puedo pasar, yo tengo todo el material del curso. Y de todos modos, si tienen alguna duda, pues también me pueden consultar con toda la tranquilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, este va a ser el contenido de esta monitoría. Vamos a repasar primero las fuentes de las obligaciones según el Código Civil y según la doctrina. Vamos a ver cómo se forma un contrato, o sea, vamos a estudiar todo el tema de la oferta y la aceptación. Después vamos a estudiar el contrato en sí mismo, entonces vamos a ver su noción, sus elementos, sus requisitos de existencia y sus requisitos de validez. Vamos a estudiar las sanciones a los contratos, qué es lo que pasa cuando falta uno de esos requisitos de existencia o qué es lo que pasa cuando falta uno de esos requisitos de validez, cuál sería esa consecuencia jurídica. Y por último, vamos a ver cómo el contrato termina. Entonces, si se dan cuenta, esto es como una línea del tiempo. Entonces vamos a ver desde que el contrato nace hasta que el contrato muere. ¿Sí? Entonces, iniciemos. Fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, en estricto sentido, están consagradas en el Código Civil en el artículo 1494, que vendrían siendo el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato, entendido como un acuerdo de voluntades que genera, que produce, crea, modifica o extingue obligaciones. El cuasicontrato, que no es un contrato, es una manifestación unilateral de la voluntad que genera obligaciones. Entonces aquí encontramos en los cuasicontratos todo el tema del pago de lo no debido, la agencia oficiosa y la comunidad. Por su parte, el delito y el cuasidelito. El delito es ese daño o ese prejuicio que se ocasiona a otro con intención, mientras que el cuasidelito es ese daño o perjuicio que se ocasiona a otro sin intención. Aquí en el tema del delito y el cuasidelito, pues estaríamos en el curso de obligaciones 2, pero así a grandes rasgos, pues el delito sería aquel daño causado con dolo y el cuasidelito aquel daño causado con culpa, ¿sí? Y por último encontramos la ley, que la ley pues genera obligaciones una vez una persona se enmarque dentro del supuesto de hecho de la norma, ¿sí? Entonces acordémonos de introducción al derecho, la estructura de una norma jurídica es el enunciado deóntico, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Una vez uno se enmarque en ese supuesto de hecho que dice la norma, está obligado. Ejemplo, los padres que deben alimentos a sus hijos, los que estamos obligados a declarar renta. Esos pueden ser ejemplos de cuando la ley genera obligaciones. Y ahora, las fuentes de las obligaciones según pues a nivel doctrinario, y Carlos Julio está de acuerdo con esta clasificación, y es que todo esto se puede recoger en tres simples categorías. Primero, el acto jurídico. El acto jurídico se define como aquella manifestación de voluntad que está directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos. El acto jurídico puede ser unilateral o plurilateral. Los actos jurídicos unilaterales encontramos la oferta o el testamento, que es netamente una voluntad manifestada, exteriorizada, que pues quiere producir un efecto jurídico. Y plurilateral ya estaríamos en el marco de los contratos. Entonces, un contrato, cuando hay un acuerdo de voluntades, acá pues no solo hay contratos, también están las convenciones y los pactos, que no es lo mismo que un contrato.
Segundo, el hecho ilícito. El hecho ilícito recogería todo el tema del delito y el cuasi delito, porque al fin y al cabo ambos generan un daño, sin importar que sean con o sin intención. Y por último, pues la ley sí la dejan quietica. Entonces, estas fueron las fuentes de las obligaciones. Ahora vamos a estudiar la formación del contrato. Este es el íter contractual. Así es como prácticamente nace un contrato. Y desde ya hago la aclaración, no siempre un contrato nace así, o sea, no siempre hay que pasar por las tratativas preliminares o no siempre agotamos la fase de los contratos preparatorios. Muchas veces solamente se da la oferta a la aceptación cuando se da esta conjunción entre ellas dos, pues tenemos un contrato definitivo. Pero este es como el íter normal, como la vida normal de cómo nace un contrato, como su formación, su nacimiento. Empezamos por las tratativas preliminares, que pues, podrían definirse como esas negociaciones previas a, a estar formalmente encaminados a celebrar un contrato. Acá encontramos todo el tema de los memorandos de entendimiento, de los due diligence, de las cartas de intención, de los acuerdos de confidencialidad. Encontramos todo ese tema de las tratativas preliminares, que es cuando apenas las partes se están como entendiendo, están en esa fase precontractual de negociaciones previas. Este tema de las tratativas preliminares se da especialmente cuando los contratos son muy delicados, entonces puede ser, no sé si ustedes vieron esto último que pasó de Holland and Knight, que se fusionó con Cuberos, dos firmas. Eso, o sea, tuvieron que haber hecho unas tratativas preliminares como para entenderse, saber en qué estaban las firmas, quiénes eran los empleados, cómo estaban los estados financieros, pues todo ese tema. Entonces aquí es cuando se da el tema de las tratativas preliminares. Una vez tengamos las tratativas preliminares, que normalmente no son fuentes de obligaciones, pero pueden generarlas como un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad genera esa obligación de no hacer, pues de no divulgar la información secreta, ¿sí? Pero pues generalmente no generan obligaciones. Una vez agotemos esta fase, sigue el tema de la oferta y la aceptación. Acá ya, pues vamos a estudiar ahorita a detalle la oferta y la aceptación, pero aclaro así rápidamente. Tanto la oferta como la aceptación son dos actos jurídicos unilaterales distintos con distintos requisitos, pero que cuando se conjugan, cuando se unen, tenemos un contrato, ordinariamente, ¿sí? Una vez agotada esta fase, podrían seguir los contratos preparatorios. Estos los vamos a estudiar a detalle en la clase, pero los contratos preparatorios son el contrato promesa, el contrato opción y el pacto de preferencia. Aquí, pues normalmente lo que pasa en estos contratos, y voy a coger de ejemplo el de promesa, la obligación principal que nace para las partes del contrato promesa es celebrar el contrato definitivo, ¿sí? Entonces, por eso ustedes han escuchado promesa de compraventa, que es lo más común, pero no se titula así. O sea, ese vendría siendo como el apellido de la promesa, ¿sí? Pero puede haber una promesa de hipoteca, puede haber una promesa de hipoteca, porque la hipoteca, además de ser un derecho real, también es un contrato. No me voy a detener más en este tema de los contratos preparatorios porque los vamos a estudiar en clase, entonces esto es, o sea, este íter contractual es solo para que lo tengan en sus cabezas y lo puedan ir asociando a medida que vayamos avanzando en la clase y a medida que vayamos estudiando cada tipo contractual. Y por último tenemos al contrato definitivo. Entonces aquí ya tenemos una compraventa, un suministro, una hipoteca, un arrendamiento, cualquier tipo contractual que se les ocurra y además de los pues, tipos contractuales que estudiamos en clase, pues hay muchos más. ¿Listo? Ahora sí, estudiemos la oferta. La oferta está regulada en el Código de Comercio en los artículos 845 y siguientes y la podemos definir como un acto jurídico unilateral porque es una voluntad directa y reflexivamente encaminada a generar efectos jurídicos. ¿Qué pasa con la oferta? Pues esta es la definición tradicional, pero el Código de Comercio, si ustedes se van al artículo 845, van a ver que el código la define como un proyecto de negocio jurídico. Vendría siendo lo mismo, porque es proyectar, como manifestar esa intención de contratar, ¿sí? Las partes de la oferta son el oferente y el destinatario. El oferente es el que ofrece, quien realiza la oferta, y el destinatario es quien recibe la oferta y tiene como en su poder, tiene en sus manos el hecho de aceptarla o rechazarla. Los requisitos, muy importante para saber si hay oferta o no hay oferta,
Los requisitos, hay unos que son normativos y otros jurisprudenciales, pero pues terminan siendo los mismos requisitos para todo. Los requisitos de la oferta encontramos que sea firme, completa e inequívoca. ¿Qué quiere decir que sea firme? Pues que definitivamente se quiera, o sea, primero que se exteriorice esa voluntad de contratar y segundo, que no se retracte, que el oferente no se retracte después. Entonces, digamos, yo le ofrezco a algunos de ustedes en venta este celular, mira, te lo vendo por 3 millones de pesos y después que les doy la oportunidad de pensarlo, les digo como, no, ya no. O sea, es que ya no cuesta 2 millones de pesos, sino que ahora cuesta 5 millones de pesos. Eso vendría siendo como el tema de la firmeza. Ahora, frente a la que la oferta debe ser completa, eso se refiere a que necesaria y obligatoriamente la oferta debe contener los elementos esenciales del contrato que se pretende celebrar. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita vamos a analizar un caso, pero si lo que yo pretendo celebrar, no sé, es un arrendamiento, entonces, obligatoriamente cuando yo haga la oferta, ¿qué debo decir? Debo decir, uno, te ofrezco en arriendo este apartamento ubicado en la avenida Suba con calle 106 por un canon mensual de 2.500.000 pesos, incluida la administración, y a término de un año. ¿Están los elementos esenciales del contrato de arrendamiento? Claro que sí, indique la cosa, indique el precio e indique la duración, que son los tres elementos esenciales del contrato de arrendamiento. A eso se refiere el requisito de ser completa. Y frente a que sea inequívoca, se refiere a que no haya duda de que lo que se quiera es contratar. Entonces, pues eso pues va muy relacionado con la firmeza, que es prácticamente dejarle claro al destinatario que definitivamente lo que uno quiere es celebrar un contrato. ¿Listo? Otras características de la oferta es que hay un término para contestarla y ese término pues va a depender de cómo se realizó esa oferta. Si se realizó de manera verbal, ya sea por una llamada telefónica o personalmente, el término para contestar la oferta es inmediatamente, ahí mismo, ¿sí? Si se realizó por escrito, mensaje de datos, correo electrónico, una carta, cualquier cosa, el término para contestarla son 6 días calendario. Esto lo encontramos en los artículos 850 y 851 del Código de Comercio. Otra característica súper importante de la oferta y va muy relacionada con el requisito de firmeza es que la oferta es irrevocable, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que no me puedo retractar de la oferta que ya hice, ¿sí? Si me retracto, pues debo indemnizar perjuicios si se han causado y pues aquí habría que probar todo el tema de que pues existe un daño y hay responsabilidad civil precontractual, sería en este caso, porque pues no hay un contrato. Esto está en el artículo 846 del Código de Comercio, ¿sí? Esa es la irrevocabilidad. Ahora, la aceptación, que esto es una confusión bien común. Yo también me confundo hasta hace poco que estaba preparando esta presentación. Y es que la oferta y la aceptación son dos cosas meramente distintas, ¿sí? Que se explican en conjunto, por supuesto, y que uno habla de ellas como si fueran uno solo, también pasa. Pero es distinto, porque la oferta es un acto jurídico unilateral y la aceptación es otro acto jurídico unilateral completamente distinto de la oferta. Su regulación está en los artículos 854 y 855 del Código de Comercio y al igual que la oferta debe cumplir con ciertos requisitos que ya los vamos a estudiar. Requisitos de la aceptación debe ser oportuna. Entonces aquí sí lo relacionamos con los términos para contestar la oferta. El destinatario, dependiendo de cómo le hayan realizado la oferta, si verbal o escrita, tiene un término para aceptar o rechazar. Y esta aceptación o este rechazo pues se debe dar dentro de los términos establecidos por el Código de Comercio y a esto se refiere el requisito de oportunidad de la aceptación, ¿sí? Otro requisito súper importante es que la aceptación debe ser pura y simple. ¿Y a qué se refiere eso? Que sea pura y simple es que uno acepte, si uno acepta, es que uno acepte tal como le ofrecieron, ¿sí? Entonces, si a mí me ofrecen un carro por 80 millones,
yo debo aceptar ese carro por ese valor, ¿sí? No es que yo coja y diga, sí, no sé, me llaman del concesionario de Mazda y me ofrecen un Mazda 3 por 85 millones de pesos. Y yo digo, no, es que no tengo 85, mejor si lo dejamos en 70 millones. Eso ya sería una contraoferta y ahí ya no habría aceptación, o sea, ya sería algo completamente distinto. No estaríamos sobre ese mismo intercontractual que se estaba formando, ¿sí? A eso se refiere el requisito de ser pura y simple, que es aceptar o rechazar tal como le ofrecieron a uno, ¿sí? No, si uno dice como no, que no sean 80 millones, sino que tengo 70, eso ya sería una contraoferta y ya, pues, sería un escenario distinto. Y que sea inequívoca, pues es lo mismo acá en el caso de la oferta y es que no haya duda de que lo que se quiere es contratar. Listo. Ahora, para hacer esto más práctico y que se haya entendido, vamos a analizar este caso. Yo lo voy a leer, voy a formular unas preguntas orientadoras y después lo voy a contestar. Anastasia está vendiendo uno de los televisores que tiene en su casa. Ella publicó en su Instagram una historia con una foto del televisor y un anuncio que decía lo siguiente. Vende un televisor Samsung de 55 pulgadas. Más información, escríbeme por WhatsApp. Su amigo Jorge le escribió y le dijo que estaba muy interesado en adquirir el televisor. Le preguntó si podía pasar por su casa para verificar las condiciones de uso en las que éste se encontraba. Anastasia aceptó y cuadraron el encuentro para ese mismo día. Preguntas orientadoras en este caso. Identificar primero que todo cuál es el contrato que se pretende celebrar. Segundo, cuáles son los elementos esenciales de ese contrato que se pretende celebrar. Después, una vez teniendo esto claro, identificar si hay oferta, hubo aceptación, por ende, o sea, si la respuesta es sí a lo anterior, pues hay que preguntarnos, ¿hay contrato? Entonces, devolvámonos a analizar el caso. Primero, Anastasia dice por Instagram, vendo este televisor de tantas pulgadas. ¿Qué es lo que pretende celebrar? Una compra-venta. Eso está más que claro. Si ya tenemos claro que el contrato que se pretende celebrar es una compra-venta, entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de compra-venta? La cosa y el precio, ¿sí? Listo, cosa y precio. Entonces, con base en eso, ¿hay oferta? En este caso vemos que hay oferta, pues la respuesta en principio sería, pues no, la respuesta es que no, no hay oferta porque uno de los requisitos de la oferta es que sea completa, lo que quiere decir que obligatoriamente debe contener los elementos esenciales del contrato que se pretende celebrar. Y aquí en este caso solo nos están diciendo que solo nos está mostrando la cosa, no nos está diciendo el precio. Por tanto, no hay una oferta, ¿sí? Bueno, acá tengo la resolución, entonces, si ven, la oferta no cumple con el requisito de ser completa, falta el precio como uno de los elementos esenciales de la compraventa y pues por ende si no hay oferta, pues no podría haber una aceptación, apenas estarían como en una negociación previa, ¿sí? Y pues la última pregunta era que si había contrato, pues la respuesta es que no hay contrato, porque por más de que haya una manifestación de voluntad, como un acuerdo de voluntades entre Anastasia y Jorge, no nació la vía jurídica ningún contrato porque primero no se contienen los elementos esenciales del contrato y segundo, pues no hay oferta y por ende no hay aceptación. Listo, espero este tema resulte claro. Ahora sí, empecemos a estudiar como tal el contrato como fuente de obligaciones. Vamos a estudiar qué es un contrato, los elementos, los principios orientadores, los requisitos de existencia y validez y sus sanciones, o sea, más conocido como sanciones al negocio jurídico. Noción de contrato. Para Carlos Julio, pues no concretamente para Carlos Julio, pero según Carlos Julio hay un profesor, un doctrinante muy importante que dice que un contrato es un traje a la medida y yo estoy completamente de acuerdo, porque hay un principio muy importante que influye en los contratos y es la autonomía y la voluntad privada. Y con base en ese principio, las partes pueden decidir contratar prácticamente como quieran, como deseen, a su acomodo. Pueden hacer un contrato a su acomodo. Obviamente dentro de los límites pues fijados por la ley, por las buenas costumbres, etcétera, etcétera, pero básicamente sí podría definirse como un traje a la medida. Y una definición pues más jurídica vendría siendo que es un acuerdo de voluntades que tiene como fin ya sea crear, modificar o extinguir obligaciones. Elementos de los contratos, súper importantes, son tres. Pueden ser esenciales, naturales o accidentales. Los esenciales son aquellos que, si no está en el contrato hay dos opciones.
o no nace a la vida jurídica, definitivamente no existe, o deriva en un contrato distinto. Entonces, pues en la compraventa los elementos esenciales son la cosa y el precio. Si no hay precio, pero yo termino como dando el bien, ahí lo que podría haber es una donación, ¿sí? Si yo doy el bien, pero no recibo a cambio ningún precio, pues definitivamente es una donación. Entonces ahí estaría el ejemplo de que derivan un contrato distinto, ¿sí? Pero pues se puede dar que el contrato también sea inexistente. Naturales. Los elementos naturales de los contratos son aquellos que naturalmente van envueltos en los contratos, aun cuando no se pacten expresamente, aun cuando no se consignen en ese contrato. Aquí, pues el claro ejemplo es la condición resolutoria tácita que está consagrada en el artículo 1546 del Código Civil y pues que aplica a todos los contratos bilaterales en caso de que una de las partes no haya cumplido y la otra sí. La parte cumplida pues tendrá derecho a exigir ya sea el cumplimiento o la resolución del contrato. En ambos casos puede pedir la indemnización de perjuicios. Y por último, los elementos accidentales pues son aquellos que primero no son esenciales para el nacimiento del contrato. Eh, y segundo, pues que si no se pactan, pues no lo desnaturalizan, ¿sí? Entonces, pues las partes acá, los elementos accidentales, pues los incluyen en virtud, los pactan en virtud de su autonomía de la voluntad privada. Entonces, no sé, un ejemplo, el contrato de arrendamiento es consensual. Si consta por escrito, un documento privado, eso sería un elemento accidental. O si en vez de constar por escrito, más bien que tengamos de parte y parte dos testigos presentes. Eso podrían ser ejemplos de elementos accidentales. Ahora bien, estudiemos los principios rectores de los contratos. Son muchísimos, pero estos son los más importantes. La autonomía de la voluntad privada, la buena fe, la consensualidad, la relatividad y pacta sunt servanda. Autonomía de la voluntad privada consiste en que las partes pueden decidir con quién, cómo y qué contratar, ¿sí? Esto pues obviamente tiene unos límites y tiene unas cargas. Los límites pues vendrían siendo el orden público, la buena fe, las buenas costumbres y las normas imperativas, pero desde que estén dentro de esos límites, prácticamente pueden pactar y convenir lo que quieran, ¿sí? Esta es la autonomía de la voluntad privada. La buena fe, que acá, pues en el marco del derecho privado nos referimos a una buena fe objetiva, y eso quiere decir que la buena fe objetiva es actuar conforme a derecho, conforme a lo que dice pues la norma y dentro de los límites que me impone. Eso vendría siendo pues la buena fe, está consagrada en el artículo 871 del Código de Comercio. El principio de consensualidad de todos los contratos está consagrado en el artículo 824 del Código de Comercio y es prácticamente que por regla general los contratos civiles y comerciales se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Normalmente la norma no exige que se agote una formalidad o una solemnidad para que ese contrato exista. O sea, la regla general es que para que los contratos existan, pues se perfeccionen, o sea, sea necesario el mero consentimiento. La relatividad es prácticamente que los contratos solo obligan a las partes, a quienes intervienen en él, y acá pues ustedes se acordarán de todo el tema de los terceros absolutos y relativos. Los terceros absolutos son aquellos que definitivamente no le interesan el contrato, no tienen por qué uno, ni enterarse del contrato, y dos, no están llamados como que si ese contrato se incumple, no están llamados a cumplirlo, ¿sí? Y cuando hablamos de terceros relativos, es, por ejemplo, esto se da cuando una de las partes muere y esas obligaciones pues se le transmiten pues a los sucesores. Eso sería como un tercero relativo, que cuando se le transmiten esas obligaciones por sucesión por causa de muerte, pues ahí sí le viene a interesar el contrato. Y por último, pacta sunt servanda, un principio súper importante que está consagrado en el artículo 1602 del Código Civil. Básicamente consiste en que el contrato es ley para las partes, porque los contratos se celebran para cumplirse, son como una ley, o sea, obligan como ley, tienen fuerza obligatoria de ley. Entonces las partes están obligadas a cumplir y por eso es que hay pues cursos de acción legal para cuando una de las partes incumple. Bueno, estos fueron los principios rectores de los contratos. Ahora vamos a entrar a estudiar
los requisitos de los contratos, ya este tema es un poco más grueso. em, y bueno, los requisitos pueden ser de existencia o de validez. Los requisitos de existencia, en primer lugar, encontramos el consentimiento de las partes o es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Es que las partes exterioricen su voluntad de contratar y que esas voluntades en el camino se encuentren, ¿sí? Ese es el primer requisito de existencia, la confluencia de voluntades. El segundo es el objeto. Tiene que ser un objeto y este objeto, pues para que, o sea, este objeto cuando se enmarca dentro de los requisitos de existencia de los contratos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Lo primero es que tiene que ser naturalmente posible y segundo, tiene que ser jurídicamente posible. ¿A qué se refiere que sea naturalmente posible? Pues que no contraríe las leyes de la naturaleza. Entonces, yo no le podría pedir a alguno de ustedes, no sé, que me traiga agua de Marte. O bueno, no, eso no está. O que me traiga un animal de Marte, o que me tape el sol con un dedo. Esas son cosas pues, naturalmente imposibles. Y jurídicamente posible va más ligado con el tema de licitud, que se estudia en validez, pero pues jurídicamente posible es prácticamente que sea tutelado por la ley, ¿sí? Que sea comerciable, que esté dentro del comercio y todo ese tema. Y lo otro es que tiene que ser determinado o determinable, y eso quiere decir que determinado es que exista en ese momento, ¿sí? O determinable, y es que se espera que exista. Un ejemplo de un objeto pues determinado es, vamos a celebrar una compraventa sobre este celular, el celular ya existe, ¿sí? Eso es un objeto determinado. O vamos a celebrar, que incluso este ejemplo pues lo daré en la monitoría de propiedad, es cuando ustedes compran un apartamento sobre planos. Ahí el apartamento, el edificio todavía no existe, pero se espera que exista, se espera que lo construyan, ¿sí? Ese es como el ejemplo. Y acá otra cosa que quiero mencionar sobre el objeto es prácticamente que responde al qué del contrato, ¿sí? Tercero, como tercer requisito de existencia tenemos la causa. La causa responde a la pregunta del para qué el contrato, para qué estamos contratando, y se refiere como a ese móvil, a esa finalidad por la cual estamos contratando. Entonces, si yo compro un apartamento, pues lo compro para vivir. Em, si yo compro un celular, pues lo compro para comunicarme. Si yo compro un computador, pues lo compro para hacer cosas de la universidad, o si está trabajando, pues para el trabajo, ¿sí? Y por último, están las solemnidades ad substantiam actus, que son aquellas que condicionan prácticamente la existencia del contrato. Son aquellas solemnidades que, de no agotarse, el contrato no existe y no surte ningún efecto. Ejemplos de solemnidades ab substantiam actus. De pronto, esto ustedes se acordarán de sus clases, ya sea de romano, propiedad, obligaciones uno, cualquiera de estas, que ustedes siempre les han dicho. El contrato de compraventa de bien inmueble es solemne. ¿Qué quiere decir que sea solemne? Que para que ese contrato exista y surta plenos efectos, debe estar elevado a escritura pública en notaría. De no agotarse esa solemnidad, el contrato no existe. Entonces, esto es un ejemplo de una solemnidad ab substantiam actus, y es el tema de la escritura pública en el contrato de compraventa de un bien inmueble. O sea, cuando yo celebro un contrato de compraventa sobre inmueble, de nada me sirve tener un documento privado ya escrito, ya firmado por las partes, si no he ido a la notaría a elevarlo a escritura pública, ¿sí? Eso es prácticamente la existencia del contrato de compraventa de inmueble. Otro ejemplo de las solemnidades ab substantiam actus lo vamos a estudiar en clase cuando veamos la promesa. La promesa civil es un contrato solemne porque debe constar por escrito. No sirve de mero acuerdo. Esos serían como ejemplos. Ahora, los requisitos de validez están consagrados en el artículo 1502 del Código Civil y encontramos como primer requisito la capacidad de ejercicio. Acuérdense que la capacidad es un atributo de la personalidad que se manifiesta de dos formas, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es ser titular de derechos y esa capacidad la adquirimos una vez nacemos, una vez somos personas, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio es esa capacidad de poder obligarse y celebrar negocios jurídicos sin autorización o ministerio de otro. Acuérdense que este tema de la capacidad y de que podemos celebrar contratos y podemos obligarnos cambió completamente con la ley 1996
de 2019, que es la conclusión de leer esa ley, es que todos los mayores de 18 años son legalmente capaces, sin importar que tengan alguna discapacidad física o mental. ¿Listo? Eso frente a la capacidad de ejercicio. Ahora, frente al objeto lícito, se refiere a este mismo que del contrato, el bien, el servicio, sea lo que sea, que no contraríe las normas imperativas, no contraríe la buena fe, no contraríe las buenas costumbres y no contraríe el orden público. Entonces, dentro de objetos, como ejemplos de objetos ilícitos, pueden ser los órganos, el aire todavía está en discusión, pero pues incluyamos lo del aire, los cadáveres, ese tipo de bienes, las drogas, pues acá todavía no está legalizado ese tema, entonces pues puede ser eso. Ahora, causa lícita. La causa lícita es esa misma finalidad, ese mismo para qué del contrato, pero que tiene que estar dentro de los límites, entonces que no contraríe lo mismo, que no contraríe ni las normas imperativas, ni el orden público, ni las buenas costumbres. Y aquí cabe la pregunta, como que un contrato al mismo tiempo puede tener un objeto lícito, pero una causa ilícita, y la respuesta es que sí. Acá, pues si damos un ejemplo, ¿qué tal que yo le compré con alguno de ustedes, por ejemplo, celebro con alguno de ustedes una compra-venta, ¿sí? Y esa compra-venta versa sobre un apartamento ubicado acá en el norte de Bogotá. Digamos que yo no voy a usar ese apartamento para vivir, sino que lo voy a usar para instalar, instalar un laboratorio de sustancias psicoactivas o de metanfetaminas, como se diga, ¿sí? De droga, ¿sí? Eso sería una causa ilícita, pero tiene un objeto lícito que es un apartamento. Eso podría ser un ejemplo. Consentimiento libre de vicios, es decir, que las voluntades de las partes se encuentran así, derechito, ¿sí? No que vayan por caminos distintos, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a estudiar los vicios del consentimiento y de pronto este requisito lo vamos a entender mejor con la siguiente diapositiva. Por último, plenitud en las solemnidades. Este requisito, Carlos Julio no está de acuerdo, o sea, dice que todavía está discutido por la Corte, pero de pronto si vieron con otros profesores obligaciones o no que no hayan sido Carlos Julio, de pronto con, no sé, con Mariana Bernal o con Sergio Carreño, ellos explican en su clase que la plenitud en las solemnidades es un requisito de validez de los contratos. ¿Y por qué? A qué se refiere esta plenitud en las solemnidades? Y es que, por ejemplo, seguimos con la compraventa de bien inmueble, que se tiene que elevar a escritura pública en notaría. ¿Qué tal que pase? Y puede pasar que esa escritura pública, por más de que esté en notaría y todo, ¿qué tal que no la haya firmado una de las partes? ¿O qué tal que no la haya firmado el notario? O sea, la solemnidad está, pero no es plena, ¿sí? Entonces eso puede ser, pues, o sea, un requisito de validez que es completamente saneable, pues pone la firma y ya, eso es un ejemplo. Y por último, está la ausencia de lesión enorme. Le pongo una X y le pongo signos de interrogación. ¿Por qué? Porque está muy discutido. O sea, la doctrina y la jurisprudencia están súper divididos en este tema de si finalmente la ausencia de lesión enorme es o no un requisito de validez de los contratos. También si vieron con otros profesores obligaciones uno, no sé, con Mariana o con Sergio, de pronto con Mauricio Rengifo, no lo tengo bien claro con él, pero ellos de pronto les expondrán que la ausencia de lesión enorme es un requisito de validez de los contratos. Carlos Julio no lo cree y yo tampoco lo creo. Y es que la ausencia de lesión enorme es realmente como un vicio objetivo y la lesión enorme al fin y al cabo es como una sanción al negocio jurídico completamente aparte, que no se tramita ni por nulidad relativa ni por nulidad absoluta, sino que se tramita es por la rescisión, que es pues una forma de terminación de los contratos pues completamente aparte de este tema. Entonces, pues la ausencia de lesión enorme, para efectos de esta clase, no la vamos a tomar como un requisito de validez de los contratos. Listo, continuemos. Vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo, el error entendido como una falsa noción de la realidad. El Código Civil trae el error en la sustancia, en la calidad accidental y todo ese tema, pero pues prácticamente todos esos errores
que trae el Código Civil, uno los puede recoger en estas cuatro categorías. Error en el negocio, error en la persona, error en el objeto y error en la sustancia. Voy a dar un ejemplo para cada uno así rápidamente. Error en el negocio, que yo pienso que me van a vender, pero realmente me van a donar, ¿sí? Entonces, uno piensa que es una compraventa y el otro piensa que es una donación. Error en el objeto. Pienso que me van a vender un perro, pero realmente me van a vender es un gato, ¿sí? Entonces ahí hay un error en el objeto del contrato. Error en la persona. Yo pienso que estoy contratando, no sé, a Valentina Aldana, no sé, abogada con 200.000 títulos, con muchas, que tiene muchos trabajos y XX, o sea, mejor dicho, con una hoja de vida espectacular y realmente estoy contratando a Valentina Aldana, estudiante de noveno semestre de Derecho, ¿sí? Que pues, no es lo mismo. Entonces ahí sería un error en la persona. Y por último, error en la sustancia. Es, se asocia mucho con el error en el objeto, pero se refiere más como a la sustancia del objeto, ¿sí? Entonces, mm, doy un ejemplo. Mm, mm, mm. A ver, yo digamos que tengo, no, digamos que encuentro un emprendimiento por Instagram de ropa, que traen ropa de Estados Unidos, supuestamente de marca, eh, y yo les compro, ¿sí? Yo pienso que todo es original, ¿sí? Y yo cuando les pido, les digo como, es que quiero, no sé, unos tenis Adidas para correr, esta referencia, lo quiero, pues los quiero originales, ¿sí? Originales de Adidas, y los traen de Estados Unidos. Y resulta que, pues, no sé, me entendieron mal o yo pensé que ellos vendían cosas originales, pero realmente solo venden cosas de réplicas, no originales, y me dan a mí es una réplica. El objeto es el mismo, que son unos tenis Adidas, pero uno es de marca, o sea, uno es original, de marca original, y el otro es la réplica. Entonces, esa sería como la sustancia, ese sería el error sustancial. Espero eso se entienda. Ahora, la fuerza. La fuerza es esa coerción moral o física que se ejerce en uno de los contratantes y que la ejerce ya sea una de las partes o un tercero. Y pues esta coerción, esta coacción moral o física es lo que obliga la otra parte a contratar, a contratar en contra de su voluntad. Entonces, por ejemplo, que a mí me digan, no, si usted no me, no sé, si usted no me vende, no me vende su libro de contratos de Juan Pablo Cárdenas, mato a su gato, ¿sí? Eso pues obviamente me obligaría a contratar. O no sé, que les diga, le digan a uno, siendo estudiante, ¿no? Que le digan a uno, no, si usted no me vende su iPad, le pongo uno en el parcial de contratos, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo de coacción. Y ahora, el dolo, que son esos artificios para engañar a otro. Acá necesariamente, pues hay un engaño, estoy haciendo que la otra parte, por mis propios artificios, recaiga como en un error, ¿sí? La engaño. Y pues estos artificios, necesariamente obligatoriamente, deben provenir del otro contratante. Y el dolo lo vemos casi todos los días nosotros como consumidores en cualquier supermercado con cualquiera de los productos. Hay muchos productos, no sé, voy a poner un ejemplo, el yogur griego de Alpina le ponen ahí grande en el envase, le ponen grande como sin azúcar, sin edulcorantes, sin grasas saturadas, sin nada de eso, ¿sí? Pero realmente cuando uno se va a la tabla nutricional, que la ponen súper, súper chiquita, ahí ustedes ven que perfectamente un yogur griego puede tener 15 gramos de azúcar o hasta 32 gramos de azúcar. Entonces, con esos sellos que ellos le ponen grande de publicidad y todo, pues para mostrarle al consumidor lo que están diciendo, le están diciendo a uno es mentira. Y pues como esas etiquetas son lo primero que uno ve en el supermercado y en el envase, pues uno qué hace, comprarlos, ¿sí? Entonces eso es un claro ejemplo de dolo. Bueno, esos fueron los requisitos de existencia y validez de los contratos. Ahora lo que vamos a estudiar es qué pasa cuando falta uno de esos requisitos de existencia o qué pasa cuando el contrato carece de unos requisitos de validez. Vamos a estudiar esas consecuencias jurídicas más conocidas como las sanciones al negocio jurídico.
Encontramos la inexistencia, la nulidad absoluta y relativa, la ineficacia a pleno derecho, la inoponibilidad y la lesión enorme. Ay, así. Bueno, estudiando la inexistencia se da cuando el acto jurídico, cuando el negocio jurídico carece de uno de los requisitos de existencia. Cuando un contrato carece de un requisito de existencia, pues no van a ser a la vía jurídica, por ende, pues no va a surtir ningún efecto jurídico. ¿Hay acción de inexistencia? Esta pregunta es muy importante porque la acción de inexistencia como tal no está consagrada ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. En el Código Civil, pues la acción de inexistencia común no existe. La Corte Suprema de Justicia lo que ha dicho es que en vez de tramitarse formalmente por una acción de inexistencia, pues se tramita es por una acción de nulidad absoluta. Y en comercial, el artículo 898 del Código de Comercio sí menciona la inexistencia, pero no habla propiamente de la acción de inexistencia. Entonces ahí uno queda como confundido, porque si me está hablando de inexistencia, no debería hablarme inmediatamente también de una acción de inexistencia. ¿Qué pasa cuando pasa ese tema de la inexistencia? ¿Sí? Pero pues bueno, la conclusión es que se tramita por la acción de nulidad absoluta, absoluta. Y por último, para que un acto jurídico sea inexistente, pues no es necesario que un juez diga, que un juez declare un contrato inexistente, porque si ya es inexistente, pues no surtió ningún efecto, entonces porque hay que llevarlo a instancias judiciales. ¿Qué es lo que pasa? Y es muy raro, porque puede que el acto sea inexistente, pero material, como jurídicamente inexistente, pero materialmente sí haya surtido efectos. Entonces, la compraventa sobre el inmueble, por ejemplo. No se elevó a escritura pública, por ende el contrato es inexistente, pero al vendedor le pagaron su precio y al comprador le dieron su bien, por ejemplo. Ahí sí es necesario que un juez declare la inexistencia para que se retrotraigan esos efectos materiales. Entonces, devolución del dinero y devolución del bien. Es prácticamente eso el tema de la inexistencia. Ahora, estudiemos la nulidad, que pueden ser dos, absoluta y relativa. La nulidad absoluta pues tiene sus causales, la nulidad relativa también. Y la mejor forma de entenderlas es haciendo como esta tabla. Entonces, ¿cuáles son las causales de nulidad absoluta? ¿Quién tiene la legitimación para alegar nulidad absoluta o nulidad relativa? ¿Tienen declaración de oficio, sí o no? Si sí, ¿para cuál? Y el saneamiento. ¿Cómo se pueden sanear estas nulidades? Las causales de nulidad absoluta pues son objeto ilícito, causa ilícita y la incapacidad. Los negocios jurídicos celebrados por incapaces absolutos, acuérdense que ese tema de incapacidad absoluta y relativa ya casi que no, pues ya no existe, pero sí sigue vigente el tema de la incapacidad absoluta y es que son incapaces absolutos todos los menores de 14 años. Todos los contratos que celebren los menores de 14 años, esos contratos van a ser nulos. Pues no van a ser nulos, o sea, van a surtir efectos, pero es necesario que un juez declare la nulidad, ¿sí? Legitimación para alegar la nulidad absoluta. Puede ser una de las partes, un representante del Ministerio Público o un interés o un tercero que tenga interés en ese contrato. Obviamente tiene que tener un interés pues patrimonial sobre ese contrato porque de lo contrario pues no tendría ningún interés. Declaración oficiosa. El juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta. Sí, acá sí opera la declaración oficiosa de nulidad absoluta por parte del juez. Revisen en este tema el artículo 1741 del Código Civil. Y por último, pues el saneamiento de la nulidad absoluta puede ser por ratificación eh, o por, o por prescripción. El término de prescripción pues es de 10 años. Y ahora, frente a la nulidad relativa, las causales, pues, son los vicios del consentimiento y los actos celebrados por incapaces relativos. La incapacidad relativa está entre los menores de 14 y 17 años, que pues eso, pues cuando crezcan, eso se podría sanear o podría entrar a representarlos. Otra forma de saneamiento es que los entre a representar su representante legal, que serían los padres. Y pues el tema de los vicios
del consentimiento. Legitimación para alegar la nulidad relativa. Y en esto se diferencia mucho con la nulidad absoluta y es que solamente puede alegarla la parte que ha sufrido el vicio. El vicio, pues o sea, sí, el vicio del consentimiento. O sea, solo pueden las partes del contrato, alegar esta nulidad relativa. La declaración oficiosa de la nulidad relativa no opera, el juez no puede declarar de oficio la nulidad relativa, necesariamente hay que alegarla y el juez la tendría que declarar, que es distinto. Los dos tipos de nulidades el juez las declara. Y pues frente al sanamiento, pues es lo mismo. Ratificación o prescripción. Ratificación es volver ese acto eficaz. Entonces, que no, que si nos estábamos equivocando en la persona, pues ya, contratamos a la persona que es, ¿sí? Y pues prescripción, ya ustedes saben qué es la prescripción, que es ya sea un modo de adquirir dominio o un modo de extinguir obligaciones. Eso no cabe duda ahí. Y el término de prescripción varía tanto en civil como en comercial, 4 años para civil, 2 años para comercial. Y ya lo último que me gustaría aclarar sobre este tema de nulidad es que la nulidad se declara. Hasta tanto un juez no declare la nulidad, el contrato sigue surtiendo plenos efectos jurídicos, ¿sí? Porque aquí el contrato existe. Acá hay el tema de la nulidad, pues es un tema de validez. Listo. Ay. Ahora, la ineficacia de pleno derecho es bien particular, cuenta con una regulación legal en el artículo 897 del Código de Comercio. Y la ineficacia de pleno derecho consiste en que el contrato es ineficaz, no surte ningún efecto ipso facto, o sea, inmediatamente. Un juez no tiene que declarar esa ineficacia porque es la característica principal de la ineficacia de pleno derecho, y es que no requiere de declaración judicial. Pero otro requisito es que esa ineficacia de pleno derecho por cada tipo contractual tiene que estar, o sea, es taxativo, tiene que estar consagrada en el código, ¿sí? En la norma. Y acá les traigo un ejemplo de ineficacia de pleno derecho en uno de los contratos, que es el contrato fiducia, que lo vamos a estudiar más adelante, pero pues de todas formas nos funciona el ejemplo. Y es que ese artículo, el 1244 del Código de Comercio, dice, no me acuerdo lo que dice, pero es algo de los bienes fideicomitivos, ya lo leímos. Artículo 1244, estipulación ineficaz. Será ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente por causa del negocio fiduciario el dominio de los bienes fideicomitidos. ¿Eso qué quiere decir? Lo entenderemos mejor cuando estudiemos fiducia, pero lo que me interesa en este momento que les quede claro es que una vez se pacte en un contrato de fiducia este tema, que el fiduciario va a adquirir el dominio de los bienes dados en el fideicomiso, esa cláusula inmediatamente será ineficaz y se tendrá por no escrita, no surtirá ningún efecto. Y bueno, aquí entra otra aclaración importante sobre la ineficacia de pleno derecho, y es que el hecho de que una cláusula sea ineficaz, sea nula o sea inexistente, cualquiera de las cosas, cualquiera de las tres, eso no quiere decir que todo el contrato lo sea. Puede ser nada más una cláusula. Una cláusula puede ser nula o una cláusula puede ser ineficaz de pleno derecho, como es este caso en la fiducia. Si hay una cláusula que diga esto, que el fiduciario adquiere los bienes, el dominio de los bienes como por razón del negocio fiduciario, eso será completamente ineficaz. Pero pues el contrato pues puede seguir su curso normal, ¿sí? Espero pues esto sea claro. Ahora, la inoponibilidad se refiere, no quiero decir propiamente publicidad, porque publicidad y oponibilidad no es lo mismo, pero pues si nos quedamos con el término de oponibilidad, la oponibilidad es ese respeto que los terceros deben tener por un contrato cuando ese contrato se les da a conocer, ¿sí? Un contrato es oponible cuando se da a conocer, cuando se tiene que dar a conocer, ¿sí? ¿Y cuando un contrato sería inoponible? Pues cuando aquellos terceros que probablemente tengan un interés o terceros que deben conocerlo y respetarlo, pues no lo conocen, no se les da a conocer. Demos un ejemplo, es con el contrato de sociedad. Pues una sociedad tiene nombre, se le incluyen bienes, ¿sí?
Y si eso no, pues no, si ese contrato de sociedad que vendrían siendo prácticamente los estatutos, si eso no cuenta con un registro mercantil, ese contrato de sociedad es inoponible, ¿sí? Es eso, es prácticamente eso. Otro ejemplo más como, hagámoslo con contratos de esta clase, el contrato compra-venta. El contrato compra-venta se debe elevar a escritura pública, ¿cierto? Pero hay que hacer otra cosa para cumplir para ejecutar y cumplir ese contrato de compra-venta. Lo que se debe hacer es inscribir esa escritura en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Ahí también, cuando se hace ese registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no solamente se está ejecutando la tradición, sino que también se está cumpliendo con el requisito de oponibilidad de ese contrato. Porque, ¿quién quita que pueden haber terceros poseedores o que ese bien esté hipotecado? Puede pasar, ¿sí? Entonces, a esos terceros hay que darles a conocer ese contrato. Listo. Estudiemos la lesión enorme, que es también súper importante. La lesión enorme, pues es una sanción al negocio jurídico con una aplicación restrictiva y ilimitada. ¿Por qué? Porque solo aplica para contratos bilaterales onerosos y conmutativos en los cuales se presente un desequilibrio patrimonial, un desequilibrio económico, a nivel pues contractual le podríamos llamar como un desequilibrio prestacional y pues para determinar si hay o no hay pues ese desequilibrio prestacional, partimos de un justo precio, ¿sí? Entonces, cuando sabemos que el precio es justo, bueno, solo mencionaré en la siguiente diapositiva, pero el precio es injusto, más bien, el precio es injusto cuando se pagó más del doble del justo precio o cuando se pagó menos de la mitad del justo precio. Y acá estudiamos lo siguiente. Contratos en los que aplica y única, prácticamente pues se ve más que todo en estos. Compraventa y permuta, pero solo sobre inmuebles. No hay forma de que aplique sobre muebles, no hay forma, solo sobre inmuebles, ¿sí? Y que se toma como referencia para el justo precio de un inmueble, el avalúo comercial, ¿sí? Nunca el catastral, siempre el avalúo comercial, nunca el catastral. Y pues en caso de que se presente lesión enorme y pues que se cumplan todos los requisitos que ya les mencioné, pues que podría solicitar la parte que está sufriendo ese desequilibrio prestacional, podría pedir uno, el reajuste o la rescisión. El reajuste, pues es el ajuste del precio, se ajusta pues ya al tema del justo precio y todo eso, o la rescisión. La rescisión pues es que se retrotraigan los efectos del contrato y todo vuelve a su estado anterior. Ahora, una vez hayamos entendido todo este tema de teoría general del contrato, es esto, de teoría general del contrato, apliquémoslo a un caso. Voy a leerlo, lo mismo, voy a leerlo, preguntas orientadoras y lo resolvemos. Cristina es dueña de la Panadería Suprema, una de las más famosas de Bogotá. Ella está en busca de nuevos proveedores de trigo, huevos y leche que le ofrezcan precios que se ajusten a su presupuesto mensual. Necesariamente estos productos debían ser de calidad premium. Así pues, dentro de su búsqueda, encuentra a Lirio, un campesino que desde hace muchos años se dedica al cultivo de trigo y a la crianza de animales domésticos, pues la venta de leche, huevos, trigo y quesos representa su mayor sustento. Cristina y Alirio celebran un contrato de suministro el 9 de noviembre de 2021. En virtud de este contrato, Alirio se obligaba a suministrar mensualmente 25 litros de leche, 200 cubetas de huevos y 15 bultos de trigo, todo de calidad premium. Asimismo, Cristina se obligaba a pagar un precio mensual de 6 millones de pesos. No obstante, Alirio y Cristina no se entendieron durante las negociaciones y por alguna extraña razón, Alirio entendió que la calidad de los productos debía ser básica. Esta última fue la calidad de los productos entregada a Cristina durante el primer mes de ejecución del contrato. Listo. Preguntas. ¿El contrato existe? ¿El contrato es válido? Si el contrato no existe, ¿cuál sería la sanción? Si el contrato no es válido, cuál sería la sanción? ¿El contrato existe? Es la primera pregunta. ¿Qué contrato se celebró? El contrato de suministro. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de suministro? Pues, o sea, primordialmente la cosa y el precio, pero como lo estudiaremos más adelante en el contrato de suministro es un contrato de distribución y los contratos de distribución pues tienen unos elementos esenciales en común que son em, la independencia, y en este momento se me van los otros, pero bueno, elementos comunes a los contratos de distribución. Pero bueno, acá el contrato existe.
no hay ningún problema de existencia. Hay un objeto, hay una finalidad, hay un acuerdo de voluntades, el contrato de suministro es consensual, entonces no hay que agotar ninguna solemnidad ad substantiam actus. ¿Existencia? La primera respuesta, ay, sí, el contrato existe, cuenta con acuerdo de voluntades, el objeto es posible y determinado. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿el contrato es válido? La respuesta es que no, no es válido porque adolece de un vicio, siendo este el error en el objeto material del contrato. Hay un error en la sustancia, porque si nos devolvemos al caso, lo que Cristina está pidiendo es una calidad premium de los huevos, leche y trigo. ¿Y qué fue lo que entendió Alirio? Alirio entendió huevos, leche, trigo, pero de calidad básica. Entonces hay un error en la sustancia del objeto, ¿sí? Entonces ahí la respuesta es que no sería válido. ¿Cuál sería pues la sanción aplicable? Pues la nulidad relativa, que es saneable. Esa sería pues la sanción aplicable al contrato. No hay sanción por inexistencia, está en términos de existencia está perfecto. Listo. Una vez habiendo entendido mm, todo este tema de el contrato, de sanciones al negocio jurídico, existencia y validez de los contratos, vamos a terminar esta monitoría entendiendo cómo se termina un contrato, ya cómo cesa de la vida jurídica. Hay muchas formas de terminación que pues vamos a estudiar, entonces resolución, terminación, resiliación, mutuo disenso expreso, tácito, término, plazo, extintivo e imposibilidad de ejecución. Terminación versus resolución. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la terminación es una forma de terminar los contratos, pero que aplica solamente para aquellos contratos que son de ejecución sucesiva. ¿Qué quiere decir ejecución sucesiva? Que sus obligaciones se van generando en torno al tiempo, y esto pues es un claro ejemplo para los contratos de arrendamiento y de suministro. Tienen una duración en el tiempo y sus obligaciones se van cumpliendo conforme a esa temporalidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la terminación? Que una vez pues se da este tema de la terminación de un contrato de ejecución sucesiva, sus efectos van a ser ex nunc. Eso quiere decir que pues, esa terminación surte efectos desde ahora y hacia el futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay lugar a las restituciones mutuas. Si se termina un contrato de arrendamiento, no hay lugar a que se devuelvan los cánones pagados desde esa fecha de terminación hacia atrás, ¿sí? Solamente ya no se van a seguir pagando esos cánones desde la fecha de terminación hacia adelante. Básicamente eso. Resolución. También es una forma de terminar los contratos, pero aplica solamente para contratos de ejecución instantánea, como la compraventa o como la promesa. Acá los efectos varían y es que la resolución de un contrato pues, tiene efectos ex tunc y esos son efectos retroactivos, son efectos hacia atrás, lo que quiere decir que hay lugar a las restituciones mutuas. Entonces, si en una compraventa yo pagué el precio, pues va a haber lugar a que me devuelvan ese precio, ese valor, ¿sí? Ahora, el mutuo disenso. La resiliación o mutuo disenso que viene siendo lo mismo y es prácticamente que las partes desisten expresamente de celebrar el contrato. Un ejemplo muy breve. Juan y María, en virtud de un contrato de promesa compraventa, debían atender a la notaría tercera de Neiva el 19 de julio de 2022. 17 de julio de 2022, Juan llama a María a decirle que ya no quiere contratar. María estuvo de acuerdo. Hay un desistimiento expreso. Acá, pues este es el claro ejemplo que en derecho las cosas se hacen como se deshacen. Entonces, si mediante un acuerdo de voluntades decidieron contratar, pues mediante un acuerdo de voluntades decidieron desistir de contratar, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es el mutuo disenso expreso. Ahora, frente al mutuo disenso tácito, es casi lo mismo, solo que tácitamente. Es decir, en procesal lo llamaríamos conducta concluyente, ¿sí? Entonces, las partes por sus propias conductas desisten de celebrar el contrato. Pongamos el mismo ejemplo. Por ejemplo, Juan y María, en virtud de un contrato de promesa de compraventa, debían atender a la notaría de tercera de Neiva el 19 de julio de 2022. Ninguno de los dos asistió. Por conducta concluyente se entiende que desistieron de celebrar ese contrato, ¿sí? Tácitamente. No se llamaron, no se escribieron, nada. Solamente no cumplieron el contrato. ¿Y ya? Bueno, esto sería el tema de mutuo disenso. Ahora,
estudiemos el plazo extintivo y la posibilidad de ejecución, que bueno, acá voy a tener la oportunidad de estudiar la clasificación de las obligaciones cuando están sujetas a un plazo. Y empezando por el tema del término plazo extintivo, pues es que prácticamente las partes en el contrato fijan un plazo, es decir, un hecho futuro y cierto, en el cual las obligaciones del contrato cesan. Un ejemplo clarísimo, el contrato de arrendamiento termina el 5 de septiembre de 2023. Al 5 de septiembre de 2023 cesan las obligaciones de ese contrato, por ende se terminan. Eh, Eso vendría siendo el plazo extintivo, que lo tienen que diferenciar pues del plazo suspensivo, porque a diferencia del plazo extintivo, el plazo suspensivo suspende el cumplimiento de la obligación, mientras que en el plazo extintivo la extingue las obligaciones, ¿sí? Ahora, teoría de los riesgos. Acá, pues acá hay que diferenciar, hay que tener en cuenta varias cosas, pero las dos cosas primordiales en este caso es que la teoría de los riesgos aplica solo cuando estamos hablando de cuerpos ciertos. Y acá ustedes se devolverán a la clasificación de los bienes. em, la clasificación de los bienes los bienes pueden ser de género o pueden ser de especie o cuerpo cierto, ¿sí? O a la clasificación de las obligaciones, que pueden ser obligaciones de género u obligaciones de especie o cuerpo cierto, ¿cierto? Cuando nos enmarcamos en una obligación de especie o cuerpo cierto, eso quiere decir que el objeto, la prestación de esa obligación es un bien determinado, específico, con características concretas, que se diferencia de los demás, ¿sí? Entonces, ese carro, esa moto, esa casa, eh, ese gato, mi gato, ese perro, ¿sí? Este código civil, no hay otro código civil que tenga estos mismos post-its con estos mismos tachones, todos estos mismos tachones que yo le hago, ¿sí? Eso, a eso se refiere, pues, un cuerpo cierto. Y que cuando estamos hablando pues de cuerpos ciertos y de teoría de riesgos, hablamos de que de la pérdida de ese cuerpo cierto. ¿Qué pasa cuando ese cuerpo cierto perece y era objeto de un contrato, era la prestación de una obligación? Pues todo eso, o sea, quien asume esos riesgos pues va a depender del régimen, ¿sí? Entonces, está el régimen civil y el régimen comercial. Res creditori se refiere al régimen civil y pues en este caso, en el régimen civil, es el acreedor de la cosa, el acreedor del bien, o sea, quien iba a recibir ese bien, ese cuerpo cierto, es quien asume los riesgos de la pérdida, pues, de la cosa, del cuerpo cierto. Mientras que en el régimen comercial hablamos de res debitori y se refiere a que el deudor de la cosa, es decir, quien la debía, quien debía dar esa cosa, es quien asume pues los riesgos por la pérdida y el perecimiento de ese cuerpo cierto. Eso, pues claramente lo vamos a estudiar en clase cuando veamos compraventa, pero es para que tengan como una noción general. Ahora, para ver si entendimos estos temas, ya para finalizar, análisis de caso en temas de terminación del contrato. Lo mismo, misma metodología. Caso, preguntas, resolución de preguntas. 30 de octubre de 2021, Luisa Sánchez y Francisco Reyes celebraron un contrato de arrendamiento. En virtud de este contrato, Francisco le arrendó su apartamento en Cerritos a Luisa y ésta se obligó a pagar un canon mensual de 2 millones de pesos dentro de los primeros 7 días de cada mes. Este contrato tendría un término de vigencia de 2 años. Durante el 2022, Luisa ha incumplido con el pago del canon de los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Francisco, por su parte, ha cumplido oportunamente con todas sus obligaciones. Francisco está muy preocupado por el tiempo que queda de contrato, por lo que acude usted a consultarle cuál sería la pretensión principal de la demanda judicial en contra de Luisa. Preguntas. Primero, ¿qué tipo contractual es? ¿El contrato es de ejecución sucesiva o instantánea? Teniendo en cuenta las dos preguntas anteriores, ¿qué podría solicitarse? ¿Resolución o terminación? ¿Y cuáles serían los efectos de la forma de terminación del contrato? Ya tenemos claro que es un contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento, como tienen una duración en el tiempo, una temporalidad, pues por ende son de ejecución instantánea, entonces sus obligaciones se van cumpliendo en torno al tiempo y pues por tanto, ¿cuál sería la forma de terminación aplicable? Pues sería la terminación por ser un contrato de tracto sucesivo y pues ante la terminación, pues la conclusión es que los efectos de la terminación son ex nunc, es decir, desde ahora y hacia adelante, pues no hay lugar ya a restituir las prestaciones pues ya cumplidas.
Bueno, espero esto sea todo claro. Muchísimas gracias. Como siempre, un meme para darle, para darle humor a esta monitoría. Espero les sea útil. Cualquier duda, quedo muy atenta. Ya saben que pues, mi, mi WhatsApp y mi correo está disponible para ustedes. Entonces, no siendo más, muchas gracias.